Bendiga a cada uno de mis santos hermanos y amigos que nos escuchan este día. Vamos a dar lectura al mensaje de la palabra en este domingo 12 de marzo. Y vamos a tomar el mensaje del tercer evangelio, el evangelio según Lucas. Vamos a ir al capítulo 24 y vamos a leer los versos del 13 al 16. Y leemos la eterna y bendita palabra de nuestro Dios en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, estamos ante tu santa y bendita presencia, Dios. Dios bendito, tu palabra va a ser expuesta. Señor, te pido, Dios de la gloria, que unja mi vida y la vida de mis santos hermanos, para recibir, Espíritu Santo, todas aquellas riquezas espirituales que tú nos tienes preparadas para este día, Señor. Que todo sea única y exclusivamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos tomado este texto bíblico del Evangelio de Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era un fiel seguidor del apóstol Pablo, el doctor Lucas. Se dice que en el primer siglo, ¿quiénes eran doctores? Eran doctores, dice que eran esclavos que habían obtenido su libertad. Y se cree que Lucas haya sido uno de ellos. Unos dicen que era natural de Antioquía de Siria. Otros dicen que era natural de Macedonia, ¿no? También se dice que el libro fue escrito, el Evangelio de Lucas fue escrito en Acaya. Hay historia y se cree que el Evangelio fue escrito después de la caída de Jerusalén. Y la caída de Jerusalén fue en el año 70 de nuestra era. Por lo tanto, se cree que el Evangelio de Lucas fue escrito entre el año 85 y 86. Pero hay controversia porque también está el libro de Hechos, que también es adjudicado al doctor Lucas. Bien. Pero lo que queremos tomar aquí es el pasaje bíblico, es de Lucas. Cómo él relata la historia unos cuantos años, muchos años después. ¿Por qué? Porque Lucas, siendo médico, un profesional, él se encarga de indagar. Por eso hay que leer el primer capítulo, tanto de Lucas como del libro de los Hechos, para que usted vea cuando se dirige a Teófilo. Bien. El texto bíblico nos habla de dos que iban camino a Emaús. Emaús estaba más o menos a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Bien, pero hay algo muy importante que vamos a tomar en esta mañana aquí. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cuando leí este pasaje bíblico me pude acordar de un texto bíblico que dice el Señor que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y aquí aparece Él. Y dije, wow. Digo, mira. ¿Pero qué vemos de aquellos? Estamos viendo el pasaje bíblico de dos seguidores del Señor. Dos que habían estado con Él los 3 años y medio. ¿No? Que habían estado con el Señor Jesús. Habían caminado con Él. Pero ¿qué es lo que nos muestra el pasaje bíblico? Nos muestra que aún en el poderoso ministerio terrenal del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, hubieron áreas en la vida de los discípulos que no pudieron ser cambiadas, que no fueron cambiadas. Tampoco fue la resurrección del Señor Jesús que cambió esas áreas, porque aún después de que Él resucitó y aún después que lo vieron, aún seguían con el mismo hábito. Ahora, ¿qué dice el verso 16? ¿Por qué es donde nos vamos a centrar? Aunque el texto bíblico termina en el verso 35, pero el verso 16 suelta algo muy importante, que es común en el pueblo de Dios. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¡Wow! Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A simple vista, como cristiano, podríamos decir, bueno, es el Espíritu que velaba sus ojos para que no le conociesen. No, no era el Espíritu Santo, porque la Biblia no dice eso. No, lo que más vela hoy el día al cristiano
Es algo que se llama dureza de corazón o incredulidad. Eso es lo que más vela los ojos del cristiano. Pero la incredulidad y la dureza de corazón tienen un producto principal que se llama ceguera espiritual. Y eso era lo que pasaba en los discípulos. A pesar de haber comido con el Señor Jesús, de haber caminado con Él, de haber andado con Él, ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto la multiplicación de los peces y los panes. Ellos habían visto resucitar a la hija de Jairo y también a la hija de la viuda de Naín. Ellos habían visto echar los demonios del Gadareno. Habían visto 3 de ellos la transfiguración. Habían visto cosas que nadie más del pueblo de Israel las había visto, pero ellos sí. Sin embargo, en ellos seguía ese hábito porque se había convertido en un hábito la incredulidad. ¿Y lo que pasa en el pueblo de Dios? Nosotros tenemos que identificarnos con estos dos que iban camino de Emmaus, porque hay mucha similitud en nuestras vidas. Tenemos que ser solidarios con ellos porque eso pasa en el pueblo de Dios, esa ceguera espiritual. A pesar que ellos comían con Él, andaban con Él, pero no entendían los propósitos. Algo muy importante que nos deja este pasaje bíblico que es, a pesar de que Él les declaraba el propósito de su venida, ellos tenían dentro de sí su propia determinación de la venida y la estadía del Señor Jesús en la tierra. Según ellos, Él era el que había de redimir al pueblo de Israel del Imperio Romano. ¡Qué gracioso! ¿Por qué? Porque estaban con Él. Pero lo que Él les impartía les entraba por un lado y les salía por el otro, porque ellos tenían su propia determinación. ¿Por qué tenían esa propia determinación? Porque estaban sus ojos velados, porque tenían esa dureza de corazón. Y estaba ahí esa ceguera espiritual, que es común hoy en día en el pueblo cristiano. No podemos avanzar así. No. ¿Qué vemos? Que ellos seguían con el mismo hábito aún después de la resurrección de Él. Es algo impresionante el texto bíblico. ¿Por qué? Porque la conversación que tiene Él con la pareja camino a Emmaus les relata todo. En tan pocos versículos les relata todo de su venida. Y al final le da un saludo. Oh, insensatos y tardos de corazón. Para alguien que viene del más allá, para alguien que resucita, no es un saludo muy agradable para dos de sus seguidores, pero no por eso deja de ser verdad. Es verdad. Insensato y tardos de corazón para creer. Es lo que pasa en el pueblo cristiano. Esa ceguera espiritual. Ellos tenían determinados, dentro de ellos mismos habían determinado el qué era que tenía que hacer el Señor Jesús. Tenía que enfrentarse aquí al Imperio Romano. ¿Y con quién? Con ellos. Ellos que estaban llenos de ese hábito de incredulidad, que habían fallado en ciertos milagros, que no habían podido echar fuera a cierto demonio, que incluso en el momento de la presión lo habían negado y habían huido. Sin embargo, ellos creían que con Él se iban a enfrentar al Imperio Romano. En las enseñanzas de cuerpo presente, ellos estaban con el Señor Jesús. Pero en su interior, ellos estaban con Barrabás. Porque Barrabás era un terrorista político y asesino. Ellos tenían los mismos conceptos que tenía Barrabás, a pesar que recibían. De hecho, si usted lee el texto bíblico, usted van a ver, dice, Jesús Nazareno, poderoso, dice, poderoso en obras. O sea, ellos vieron, pero eso no les entraba a ellos. ¿Por qué? Por el hábito que había. Y ese hábito es común hoy en día en el pueblo de Dios. La incredulidad. Y esa ceguera espiritual es algo como el pan nuestro de cada día en el pueblo de Dios.
Y es por eso que el pueblo de Dios se hace pusilánime, timorato, cobarde, medroso. Además, el pueblo de Dios entra en unas áreas en las cuales ya no se mueve, no habla, no actúa. Se vuelven tímidos. Y a lo mejor muchos tienen sus propias conclusiones. ¿Y si oro por un enfermo y al final se muere el enfermo? ¿O qué pasa si echo fuera un demonio y no se va el demonio? Eso eran los discípulos. Nos tenemos que identificar con ellos, porque en esa posición está mucho pueblo de Dios. Ahora, el pasaje bíblico no termina allí. No. ¿Dónde termina el pasaje bíblico? Nos relata esta historia porque nos lleva al capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque hay una diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estos mismos que eran, en unos pusilánimes, medrosos, incrédulos, con esa ceguera espiritual, se convirtieron en predicadores comisionados con poder. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió drásticamente la vida de estos discípulos? No fue tampoco la resurrección del Señor Jesús. Porque ellos aún, después de la resurrección, seguían con la misma ceguera espiritual. Lo que cambió en ellos fue lo que pasó en el aposento alto. Ahí fueron investidos de poder. Y ahí fue el cambio drástico que hubo en estos discípulos. Pasaron de ser pusilánimes a ser unos predicadores comisionados con poder. Tanto que Pedro predica un sermón que es de los más directos y poderosos aquel día. ¿A quiénes? A los mismos que en el capítulo 18 del Evangelio de Juan lo habían acusado. Tú eres uno de ellos, porque tu hablar lo delata. Los mismos a los cuales él había tenido que negar su relación con el Señor Jesús, él los confronta y los acusa de ser los causantes de la muerte del Señor Jesús. Vosotros crucificasteis al dador y autor de la vida. ¿Qué lo llenó a Pedro de este poder, de este valor? El depósito que recibió en el aposento alto. Eso fue el cambio. Porque hay unas áreas, el punto central es, hay unas áreas en la vida del cristiano que las cambia únicamente el Espíritu Santo. Eso. Hay unas áreas que el Espíritu Santo las cambia él personalmente. Y por eso nosotros no tenemos que movernos del aposento alto. No. Tenemos que dejar que llegue ese depósito. Porque solo cuando ese depósito llene la vida del cristiano es cuando entonces usted pueda salir de ahí y decirle al cojo de la puerta del hermoso: míranos. Y lo que tengo te doy. Porque usted tiene que estar seguro de lo que es depositado en usted, de lo que hay dentro de usted y de lo que mora en usted. Y lo que mora en usted se llama el Señor Espíritu Santo. Y es ahí donde corren los ríos de agua viva. Y ahí donde el hábito, la incredulidad, la duda, el temor, el miedo, la cobardía, la timidez son rotos. Las cadenas y las ataduras pierden su poder con esos ríos de agua viva que son únicamente activados cuando nosotros somos investidos y llenos de ese poder que llenó a los discípulos en el aposento alto. El día de Pentecostés fue el día que cambió drásticamente la vida de esos discípulos. Es la llenura del Espíritu la que va a cambiar en usted, si usted lo deja, porque Él no es un ocupa. Él le deja un libre albedrío, no es un ocupa. Pero si usted lo deja, Él está para ayudarnos. Por eso es que Él es nuestro consolador y ayudador. Él es el Paracletos. No se mueva del aposento alto. No interrumpa el propósito del Espíritu Santo en su vida. Deje que lo haga. Deje que lo haga. No le ponga límites. Deje que Él haga todo. Él es Dios. Y Él hace todo perfecto. Por eso,
Por eso fue que Pedro y Juan le pudieron decir al cojo de la puerta de la hermosa, míranos. Pedro le dice, lo que tengo, te doy. Usted esté segura de lo que tiene, pero no se mueva y no interrumpa el propósito de Dios. Deje que el Espíritu Santo haga correr esos ríos de agua viva y que todos esos hábitos de incredulidad y esa ceguera espiritual desaparezcan. Mire el cambio que hubo en los discípulos. Es el mismo cambio que Dios quiere hacer en su vida, porque es el mismo Dios. Él no ha cambiado y en Él no hay ni sombra de variación. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias por el mensaje. Gracias a Dios de la gloria por tu santa y eterna palabra. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Y ahora mismo, Señor, rechazamos, renunciamos y rompemos toda conexión con la incredulidad, con la dureza de corazón y con la ceguera espiritual. No la aceptamos en nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos libres de la dureza de corazón, de la incredulidad y de la ceguera espiritual. Y que nos ayudes, Espíritu Santo, nos ayude, Señor, a permanecer firme en el aposento alto hasta que tú nos llenes de toda tu santa y bendita presencia y hasta que esos ríos de agua viva empiecen a correr para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.